Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Soy Yersin Perales y les doy la bienvenida a Conexión Jurídica El Dominical, programa donde nos encargamos de recopilar el acontecer político nacional e internacional. Agradeciendo como siempre su fidelidad, vayamos al primer bloque informativo. El Poder Judicial suspende y expulsa a Raúl Noblecilla del juicio Castillo, la Sala Penal Especial de la Corte Suprema que juzga o juzgará a Pedro Castillo por el fallido golpe de Estado del 2022 y su compañía, sus coinvestigados, suspendió y expulsó el día de ayer a Raúl Noblecilla, abogado de la ex premier Betsy Chávez. Lo suspendió por 2 meses y también ordenó su expulsión por las próximas 6 sesiones del juicio Castillo. Es importante puntualizar de que este tipo de comportamientos ha sido ampliamente tratado, conversado, analizado en este programa sobre todo. Pero antes de pasar a comentarle un poco más, vayamos a revisar el video. Sí, porque el video... Así que mucha atención a los que quizás no han estado enterados de esta noticia. Que también el día de ayer he estado viendo varios cortos, varios clips de este momento también para informarme y para saber su reacción. Y el video que se ha subido a la plataforma de Facebook de GEPU también, me imagino. No, por supuesto, ese fue el primero. Okay. Ese fue el primero. Porque vi la noticia en titular y dije, no, GEPU lo tiene que haber compartido. Al toque, y sí, lo había compartido. Exacto. Vayamos a ver el video de Raúl Noblecilla y su expulsión en el juicio Castillo. Bien, en este momento entonces se debe hacer efectiva la decisión en el extremo de la expulsión. La expulsión, señorita provisional, corre a partir de cuándo. De este momento, señor. De este momento. Tenga la bondad de retirar. No, la bondad usted no le dé ninguna bondad. Bueno, entonces retírese. ¿Ya? Nos volvemos a ver en democracia, señor Neira. Cuando corresponda, señor Noblecilla. Acá estamos siempre para luchar por usted. Cuando corresponda. Señor Noblecilla, salga. No se preocupe, no es necesario que me enmarroque. No, voy a salir. Pero hágalo de una vez, señor. No puede continuar haciendo esa clase de alocuciones. Fuerza, presidente. No. Señora, se ha corrido traslado de la resolución, tengo que pronunciarme. ¿Me va a permitir pronunciarme? Le hemos corrido traslado al señor Noblecilla. Claro, él no es el abogado que está asumiendo su defensa. ¿Usted quiere hablar algo adicional? Por supuesto. Entonces dígalo, pues, señor. Sino que ya usted ha escuchado, se le ha preguntado, el señor está cumpliendo con la resolución. ¿Usted quiere decir algo? Dígalo, no, lo escuchamos. Por supuesto. Por supuesto, señor, señora... Que se retire. Que se retire, señorita provisional. Sí, que se retire. A ver, ya, señor. Ya, a mí me llama... Volvemos en democracia, muy pronto. Váyase, señor Noblecilla, ¿ya? Tenga la bondad, señor. Claro que sí. La educación, señor Noblecilla. La educación con los que han torturado mi patria. Adelante. Retírese, Policía, por favor. Policías. Policía. No hay educación. Retírese. Nos volvemos a ver, señorita Carvajal. Creo que ha quedado más que evidenciado que ese último, nos volveremos a ver. Se la tiene jurada a la magistrada, a la Carvajal, a la directora de debates, Norma Carvajal. Porque hay que tener en cuenta y hay que puntualizar esto, y es que siempre ha habido este tipo de momentos entre Norma Carvajal, que es la que dirige la audiencia, el juicio, y Raúl Noblecilla. Pero también, sé que no lo escuchamos en esa parte, pero antes de que se lea la resolución, nuevamente estaba repitiendo lo que siempre he dicho en el juicio, de que estamos siendo juzgados por jueces por jueces provisionales, haciendo una clara alusión a Neira. ¿Desameritando quizás? En su intento, sí. Pero la norma no hace una distinción entre un juez titular, un juez supernumerario o un juez provisional. Bueno, con supernumerario es casi como un provisional. Así que si la norma no los diferencia, ¿por qué tú los quieres diferenciar? Cumplen la misma función. Tú quieres darle un trato diferenciado donde la norma no le da el trato diferenciado. Eso es un acto de discriminación. Desde un acto arbitrario, también dicho sea de paso. En diferentes oportunidades, cuando tuve la oportunidad, valgan redundancias, de entrevistar a una amplia gama de abogados que han visitado Conexión Jurídica, seguramente los que han estado presentes lo recordarán, no me dejarán mentir, como el abogado Felipe Salas, el abogado Michel Remigio, el abogado Sergio Emerson Panduro, etc. Siempre he tenido la oportunidad de conversar sobre este tema del comportamiento de Raúl Noblecilla y si es que hay alguna estrategia agazapada detrás de todo esto. Obviamente haciendo referencia a la defensa de Betsy Chávez. Claro. Porque él responde a sus intereses, etc. Y siempre han comentado que se trataría de un acto de sabotaje.
que es lo que principalmente habría buscado Raúl Noblecilla en todas sus interpretaciones o oportunidades de dirigirse al tribunal. Ahora, por otro lado, también está la premisa de que a los jueces se les ha escapado de la mano el permitir que este juicio tenga un tinte político. ¿Cómo lo evalúas tú? Los jueces siempre, bueno, y he visto ese esfuerzo por apartarse bastante del tinte político. He visto siempre esa intención correcta de desligarse de ese aspecto, y por el contrario es, no exclusivamente, pero principalmente este abogado, junto a Betsy Chávez y junto al el expresidente Pedro Castillo, quienes han buscado darle ese tinte político. Ahora, lo que yo quiero destacar, porque todavía no lo hemos comentado, es ¿por qué ocurrió esto? Ya que es racional pensar, y le soy sincero a todos los que nos ven, yo cuando leí el encabezado, yo pensé, al fin suspendieron a Noblecillas por los constantes faltas de respeto que tenía ante la sala. Eso es lo primero que se me vino a la mente. Pero luego empiezo a profundizar un poco más en el hecho y veo que no lo han suspendido y expulsado, son dos cosas diferentes pero complementarias. No lo han suspendido y expulsado por cómo trata o cómo le habla o cómo trata de dilatar el proceso, más allá de las calificaciones que queramos darle, sino que ha sido concretamente suspendido y expulsado porque habría presentado una documentación médica falsa en relación a la situación médica de Betsy Chávez. Y este acto, que de ser cierto, es claramente un acto desleal a la profesión y que sí es merecedor de una sanción que por supuesto el abogado está en su derecho de impugnar, ya que a final de cuentas esto es una resolución, la resolución se le va a notificar y al igual que se le impone sanciones, multas o suspensiones a los abogados, tienen el derecho de impugnar. Ahora, de ser cierto esto, claramente es grave. Estamos hablando de documentación falsa que has querido inducir a error a los jueces. Aunque también cabe la posibilidad, pensando en escenarios, cabe la posibilidad de que no supiera que el documento es falso, que tal vez su patrocinada le dio el documento y él solo lo tramitó entregándoselo a los jueces sin saber que su patrocinada le estaba dando un documento falso. A veces pasa, pero acá es importante destacar el motivo concreto. No ha sido por la forma en que el abogado ha tratado este juicio, que es lo primero que podríamos creer, sino es por un acto concreto, presunta documentación falsa. Pero hay quienes dicen también que esta expulsión o esta suspensión ha tardado un poco, que debió ser ejecutada mucho antes. Lo que pasa es que recién ha salido a la luz este motivo objetivo, que es el documento falso. Debo entender que este documento falso, presentado a consecuencia de la situación médica de Betsy Chávez, que no es muy antiguo, los jueces lo han recibido siempre bajo el principio de la buena fe procesal. Tú me presentas un documento y mi primera impresión, no me estás mintiendo, no me estás engañando. Una posterior verificación, una posterior fiscalización de la documentación probablemente resultó en un documento falso. ¿En qué sentido? No lo sabemos, tendría que tal vez indagarse un poco más en el tema, pero este es el motivo. Ahora, de que los jueces tal vez con anterioridad podrían haberlo, tal vez no suspendido, sino expulsado por la forma en que se está está tratando el proceso, podrían haberlo hecho, ya que los jueces tienen, según el Código Procesal Penal, facultades de dirección dentro del proceso. Y claramente la expulsión se da cuando en el proceso hay un abogado o un procesado o un testigo o simplemente alguien que está presente para ver el juicio, está alterando el orden, está realizando alguna conducta que no permite la continuación ordinaria del proceso. Y por eso el juez te expulsa. Porque Noblecilla podría haber quedado suspendido, pero podría haberse quedado, no como abogado, pero sí presenciando. Pero también lo expulsaron por su conducta. Ahora, la suspensión es la que responde al documento falso y la expulsión responde a su conducta procesal. ¿Podría haber sido expulsado anteriormente por su conducta? Sí. ¿Esa expulsión podría haber sido hecho solo por esa sesión o por otras sesiones? También. Porque tú bien lo dijiste.
Su suspensión es de 2 meses, no puede ejercer la profesión de abogado por 2 meses en este ni en ningún otro proceso, pero ha sido expulsado de este proceso por 6 semanas, por 6 sesiones. Es decir, las siguientes 6 sesiones, no creo que se incluya esta, las siguientes 6, no puede ni siquiera entrar a la sala. A pesar de que el juicio como regla es público, para ti ya no. ¿Por qué? Por esta conducta. Queda fuera entonces Raúl Noblecilla. La sanción de suspensión por 2 meses en el ejercicio del cargo deberá ser confirmada en segunda instancia para que se ejecute. En caso de ello ocurra, Noblecilla no podrá ejercer la abogacía por el referido tiempo en cualquier caso, no solo en el de Betsy Chávez. Es que se le ha suspendido como abogado. Así que si no eres abogado, ya no puedes presentarte en otras audiencias, en otros juicios, porque estarías incluso probablemente cometiendo un delito, que es el ejercicio ilegítimo de una profesión. Aunque claro, como tú bien lo has dicho, la suspensión surte efecto de cuando ya se confirme en una posible impugnación. Me llama mucho la atención. Y para hacer un simple resumen, esto suscita la semana pasada cuando Betsy Chávez no pudo estar presente en una de las audiencias por estar delicada de salud. Raúl Noblecilla hace llegar un certificado médico, pero el tribunal dice que manifestó que habrían algunas incongruencias que tendrían que ser evaluadas. ¿Y qué hace? Entonces se dispuso a oficiar a la clínica de Chorrillos para que corrobore esta información. La clínica obviamente se pronunció y dijo que Betsy Chávez es correcto, llegó a hacerse unos exámenes, dijo que iba a regresar, pero ya nunca más regresó. Hay Entonces, algo que quiero decir, ahorita que estoy con el celular, pues una de nuestras espectadoras que el día de hoy se ha dado el tiempo de poder estar presente es la abogada Catherine Lamadrid, ya antes le he mencionado, no solo colega, sino una muy cercana amiga mía, que está presente en ese juicio. Y me ha hecho un comentario que desconocía, algo diría yo rebuscado, pero como ella está en ese proceso, lo entiende mejor que yo. Y me ha mandado un datito acá por interno que quiero compartir con todos. ¿Por qué este detalle del juez provisional? Me dice mi colega Catherine Lamadrid de que el tema de los jueces provisionales es porque según parece que es la ley orgánica del Poder Judicial, al presidente de la República debe ser juzgado por jueces titulares para evitar que alguien se parcialice, porque el juez provisional es elegido. No es correcto decir a dedo, pero no pasa el debido concurso como si lo pasa un juez titular. Así que parece que por eso se resalta bastante este concepto de juez provisional, porque parecería que no es competente para procesar a un presidente de la República. Claro, y esto responde porque tendría sentido de por qué tanto este detalle, ¿no? A los pronunciamientos no solamente de Raúl Noblecilla Olechea, sino también de Pedro Castillo, porque hubieron participaciones en las que él dice que el fiscal también es provisional. ¿Qué hace un fiscal provisional y por qué no está un fiscal titular? Yo me voy ahorita para la ley de los jueces. No sé si los fiscales tengan una ley análoga. Yo recuerdo pero claramente. Los jueces, pareciera que los jueces sí. Ahora, por supuesto que se puede entrar al pequeño debate. Ok, pero Castillo es expresidente, no es presidente en función. ¿Aplica o no aplica? Pero más allá de esa interpretación que se me ocurre ahorita en el acto, ahí está la precisión que nos está haciendo mi querida colega Catherine Lamadrid. Es bien debatido. Muchas gracias por tu comentario, muchas gracias por tu participación. Podrías haberlo comentado en la caja de comentarios del video, no necesariamente a mi privado, pero igual acá estoy atento y estoy para compartir información de primera. Y que esperamos tenerlo en cualquier momento también. No, yo ya le he dicho que un poquito más, que avance un poquito más este proceso, que salga la sentencia, y yo ya le he comprometido a que tienes que venir acá a contarnos de primera un programa especial para hablar 20, 30, 40 minutos fácil, porque han ocurrido tantas cosas, para hablar de este proceso y las cositas ahí internas que han pasado, cosas que no podemos ver solo en la transmisión, pero que ella está viviendo en vivo y en directo. Rivas, o sea que el reproche de Pedro Castillo a los jueces sería legítimo. Podría ser legítimo, ¿eh? Tendría que analizarse con respecto a este dato que nos ha dejado la colega de Renzo. Ya que siempre hemos dicho de que estos comentarios, estos sabotajes, como en los términos que tú has trasladado, que no solo por Noblecilla, sino también por otros abogados, deben tener un fin. No creo que sea de a loco.
no creo que simplemente le entra la locura al expresidente y se ponga a decir todo lo que dice. O sea, debe tener una razón. Podría ser que esta sea una de sus razones. Sentar más bases para una posible nulidad. Para hacer una corta reminiscencia, Raúl Noblecía Olechea no es la primera vez que presenta este tipo de actitudes, estas faltas de respeto al tribunal, a la Sala Penal Especial de la Corte Suprema. Reiteradas veces también lo había hecho en anteriores audiencias. Hoy por fin se ha suspendido y se ha expulsado al abogado de la ex premier Betsy Chávez, recordando también que su suspensión se va a evaluar en una segunda instancia para ver si se declara fundada. Vayamos al siguiente bloque informativo. Guillermo Bermejo es sentenciado por afiliación o mantener una relación directa con integrantes de Sendero Luminoso. Porque no bajan ahorita el directo, en vivo y en directo. El Poder Judicial condenó a Guillermo Bermejo, quien ejercía la función de parlamentario, por el partido político Voces del Pueblo. Hay que recalcar que Guillermo Bermejo llega al Congreso de la República tras el voto popular de los comicios del 2021 por el partido de Perú Libre, partido de en aquel entonces de Pedro Castillo. Pero fue condenado a 15 años de prisión efectiva tras ser hallado responsable de mantener una relación directa con integrantes de Sendero Luminoso en los valles del río Apurímac en Imantaro, más conocido como Braem. Pero esto no es de recién, esto ya es un proceso, una investigación, un juicio que data de más de 10 años, por lo menos, porque dice que fue entre los años 2008 y 2009. El anuncio fue realizado por la Tercera Sala Penal Superior Nacional Liquidadora Transitoria, pero dentro de toda esta condena existen muchas interrogantes. Sin embargo, empecemos primero por el delito por el cual fue condenado, Renzo. A ver, el delito de afiliación al terrorismo es claramente una de las consecuencias que implicó toda la existencia del terrorismo, porque tengo que evitar usar esa palabra. Sí. Tengo que evitar usar esa palabra. Este delito que básicamente implica, en la época en la que todo el mundo, perdón, me voy a corregir, en la época en la que proliferaba estas personas que inducían al terror a la sociedad, en el término que ya conocemos, pues ellos claramente son los directos responsables de sus acciones. Eso está claro. Pero hay delitos conexos. Estos delitos conexos son personas que estaban en su entorno que, sin realizar acciones sobre los actos concretos que hacían, por ejemplo, un coche bomba, yo no ayudaba para realizar el coche bomba. Yo ni buscaba las bombas, ni buscaba el carro, ni armaba los planes, nada. Fácil, ni siquiera estaba enterado. Pero yo formaba parte de ese grupo. Es más o menos, si quiero hacer la analogía, como lo que ahora conocemos como organización criminal. En la organización criminal hay una modalidad de pertenecer o integrar a la organización criminal. El solo hecho que tú formes parte del grupo, ya formas parte del delito, aunque tú no hayas ayudado a lo que después ellos cometen. Esta afiliación a este delito, a este grupo, es exactamente la misma lógica, en el cual se te va a condenar porque tú estabas afiliado, apegado, en conversaciones, demostrabas tu asentimiento no solo a esta ideología, sino a sus acciones. Por afiliarte a este grupo de personas, pues también había un delito. Obviamente es un delito que no llega a la gravedad de la persona que induce al terror con sus acciones, pero igual es un delito grave. Estamos viendo una condena de 15 años en este caso. Así que ese es el delito por el cual se ha condenado a Guillermo Bermejo. Tengo entendido de que en este caso, aparte de testigos, han habido colaboradores eficaces. Entiéndase por colaborador eficaz una persona que es responsable del delito o de otros delitos, pero para obtener algún beneficio procesal está aceptando culpa y echándole la culpa a otros, dando pruebas. Es un requisito que para ser colaborador eficaz, escuchaba por allí a algunos especialistas, tienes que admitir culpabilidad o protagonismo dentro del delito. Por supuesto, porque si no admites culpa, es tu derecho, pero si no admites culpa, tú afrontas el proceso como un investigado. No tiene sentido de que empieces a echar a otros y empieces a colaborar, de ahí viene el término, si primero no muestras este arrepentimiento. ¿Y cómo se refleja el arrepentimiento? Reconociendo
reconociendo el hecho base que se te está imputando. Y muy aparte de esta condena, también acompañó una imposición de reparación civil de 100.000 soles, una multa económica, y también una inhabilitación en el ejercicio de la función pública por 2 años, fue lo que dictó el Poder Judicial. Muchos han hablado también de que... Quiero precisar algo. Son 2 años adicionales al cumplir la pena. Lo que pasa es que cuando se te da una pena efectiva, y la pena efectiva va de la mano con alguna inhabilitación, la inhabilitación como regla dura lo mismo que dura tu condena, pero puede extenderse a algo más. En este caso la inhabilitación son 2 años tras cumplir la pena. Es decir, cumples tus 15 años, o tal vez menos si sale por algún beneficio, quién sabe, podría ser, pero cumples tus 15 años o lo que te corresponda, todo ese tiempo estás inhabilitado, y luego de que sales, 2 años más de inhabilitación. Acá hablamos también de otro índice que se ha hablado mucho, sobre todo en nuestros programas, que es la conducta procesal que ha tenido en cuenta el Poder Judicial, porque el Ministerio Público en un principio, dentro de su tesis fiscal, pedía 20 años de condena contra Guillermo Bermejo, pero el Poder Judicial dictó 15. Es correcto que esta reducción se trataría de que ha tenido una impecable actuación judicial con respecto a las diligencias, a los citados que ha tenido durante todo su procedimiento. Lo dudo porque la conducta procesal es relevante para determinar medidas coercitivas, prisión preventiva, comparecencia, impedimento de salida, embargos, secuestros, inscripciones, etc. Pero cuando se trata de determinar la pena, ahí hay principios legales muy específicos. Un sistema de tercios, un sistema escalonado, criterios para la determinación judicial de la pena. Y para determinar tu pena, lo que se evalúa es el hecho que has cometido. Y se contrasta si es que en el devenir del proceso has obtenido algún beneficio procesal que usualmente corresponde a alguna acción que tú hayas hecho. Colaboración eficaz, hay un beneficio procesal. Confesión sincera, hay beneficio procesal. Terminación o conclusión anticipada, hay beneficio procesal. Pero que te hayas portado bien durante el proceso no te hace ni más ni menos culpable de esa acción entre el 2008 y 2009. Así que, a mi criterio, los jueces han reducido la pena porque legalmente hablando verificaron de que eso es lo que le corresponde. Pero no porque se haya portado bien en el proceso, sino... No tuvo nada que ver tampoco el tiempo que ha durado todo, porque estamos hablando de escenarios 2008 y 2009. Ese sí, porque justo el Acuerdo Plenario 1/2023 habla del plazo razonable en los procesos. Si se rompe el plazo razonable en algún proceso por X razón, un plazo para una investigación y una condena excesivamente largo, pero ya en lo irracional, solo por la demora del Estado te vamos a dar un beneficio de una reducción de pena por esa afectación del plazo razonable. Ojo, no es que seas inocente, es que nosotros nos demoramos y que nosotros nos demoremos no debería ser en perjuicio tuyo. Ok, allí también podría tal vez tener protagonismo un habeas corpus por el tema del plazo razonable. No ¿por qué? Porque ha estado en libertad. Todo este proceso, si bien muy excesivo, lo ha llevado en libertad. Y el habeas corpus como regla se presenta cuando hay una afectación a tu libertad. Inminente, grave, real. Él estaba afrontando un proceso, en teoría, en regla. Demorándose, lento, pero en regla. Es por ello de que no era viable en ese instante un habeas corpus, pero sí como beneficio para reducir la pena. Y podrías leer el comentario que está poniendo Atom. Me parece un buen comentario. Ok, Atom nos dice, tengo 2 preguntas. ¿Cómo una persona en un proceso de familiarizado, perteneciente o tener una relación directa con Sendero Luminoso pudo ingresar al Congreso? ¿Y cómo fue juzgado siendo congresista? ¿No tiene inmunidad parlamentaria? Muy importante allí. Primera pregunta. Primera pregunta. Presunción de inocencia. Tenía un proceso por terror, voy a usar esa palabra para no confundirnos, tenía un proceso por terror, pero principio constitucional, 139 de nuestra Carta Magna, toda persona debe ser tratada como inocente hasta que se declare judicial y firme lo contrario. Y eso se traslada a esto se denomina una regla de tratamiento extraprocesal. Yo no sé, supongamos que yo estoy denunciado y procesado por X delito, pero aún no soy culpable. Y como aún no soy culpable, si yo postulo algún trabajo o donde sea, me deben tratar como inocente. Es más, si tú me tratas como culpable sin que yo de verdad lo sea, tú, empleador, empresa, negocio, etcétera, tú me estás discriminando. Y tú estarías cometiendo el delito. Así que
ingresó al Congreso por presunción de inocencia, básicamente por eso. Como cualquier otra persona. Exacto, eso aplica para todos, no solo para este delito y no solo para esta persona, para todos. Y lo otro es, ¿cómo fue juzgado siendo congresista? No tiene inmunidad parlamentaria. Exacto. A ver, discúlpame, a ver si es que tengo la premisa correcta y te pido por favor que me corrijas. Este tipo de sanción, de condena, esta condena que se le ha dado a Guillermo Bermejo es por un hecho que data entre el 2008 y 2009, cuando él no era congresista de la República. Por ende, no puede contar con la inmunidad parlamentaria que nos deja Atom, porque se trataría de hechos anteriores al puesto que tiene dentro del Congreso. Eso es correcto. Eso es correcto, porque tú bien lo has dicho. El proceso empezó antes de que él sea congresista. Y segundo, si tú obtienes la inmunidad parlamentaria porque ganaste tu curul, eso no corta tus procesos. Tus procesos ya empezaron y no se van a suspender ni ninguna figura parecida porque ya tengas la inmunidad. El proceso continúa. La inmunidad lo que te protege es contra delitos que hayas cometido en tu cargo o cierta cantidad de años después de que dejas el cargo. Pero hechos anteriores o después de que sales del cargo y termina tu inmunidad, no los cubre. Es decir, la inmunidad parlamentaria está vigente cuando uno es congresista y cuando comete el delito, cuando es congresista, y también dura 5 años posteriores a que culmines el cargo. Exacto. Es correcto. Correcto. Allí están, estimado Atom, tus respuestas. Gracias por participar en el programa del día de hoy. Y haciendo también una pequeña comparación con respecto al tema del titular pasado, ¿no? Que se trata de la congresista, el caso de peculado. Si es que en todo caso se quisiera investigar por el lado del Ministerio Público, tendría que presentarse la denuncia respectiva a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y ellos serían los encargados de levantar la prerrogativa ante juicio político. Exacto. Exacto. ¿Por qué? Porque ocurrió en medio de su mandato, en medio de su inmunidad parlamentaria. Clarísimo. A ver, ¿qué más nos dice el informe? El expediente del caso Bermejo incluye 6 declaraciones de testigos y colaboradores eficaces, que ya lo habíamos comentado. Otros colaboradores se identificaron al ahora condenado con el alias Che. Según la investigación y según las respuestas de los colaboradores eficaces, sería el alias de Guillermo Bermejo, conocido dentro de la organización como alias Che, atribuyéndole no solo el contacto directo, sino también la promoción de actividades y entrega de recursos. Ahora, por parte de la defensa de Guillermo Bermejo, se ha presentado que iban a presentar un recurso de anulación. ¿Qué es este recurso y qué efectos tiene dentro de su proceso? Ya, recurso de nulidad. Nulidad. Lo que pasa es que este proceso no es, si te das cuenta, es antiguo. No está utilizando el nuevo Código Procesal Penal. Porque en el nuevo Código Procesal Penal, ¿qué es lo que ocurre? Una sentencia de primera instancia, apelación, sentencia de segunda instancia, casación, va a la Suprema, sentencia entre comillas de tercera instancia. Ese es el interín procesal del nuevo código. En el antiguo código era diferente. En el antiguo código, el juez de primera instancia investigaba. Ese es el juez instructor. Luego de que se emitía la instrucción, el juez de primera instancia lo mandaba al juez de segunda instancia y el juez de segunda instancia hacía el juicio. Y eso es lo que ha ocurrido acá. Es por eso que esta sentencia, si lees el detalle, está emitido por una sala superior. No está siendo emitida por un juzgado, que sería lo usual en nuestro nuevo código. Porque la sala superior, siendo la segunda instancia, son los que han hecho el juicio de primera instancia. Porque esas son las reglas de esa época. Ahora, esta decisión de esta sala, que es la primera sentencia, es impugnable. Siempre ha existido la impugnación. Solo que en esa época tenía otro nombre. Lo que ahora llamamos apelación, en esa época se llamaba recurso de nulidad. En el antiguo código no existía la palabra apelación, para que te des una idea. En esa época se llamaba recurso de nulidad, es el símil a la apelación. Básicamente lo que están diciendo es, van a apelar. Con la nota característica de que todos los recursos de nulidad / apelación, porque son lo mismo, en esa época iban a la Corte Suprema. Es por eso que en esa época la Corte Suprema estaba tan saturada de casos, porque todas las apelaciones de todo el país iban a la Suprema. En cambio, ahora solo lo muy excepcional, que es la casación, va a la Suprema. Pero en esa época, bueno, era así la norma y se tiene que seguir conforme la norma vigente en esa época. Para entenderlo entonces rápidamente, con el antiguo código, recurso de nulidad, lo que hoy se conoce como recurso de apelación. Exacto. Y va a la Suprema. Interesante. Es importante
hacer este tipo de comparaciones, ¿no? De desligar lo que a él se lo está condenando con el antiguo Código Procesal Penal. El código se llama el Código de Procedimientos Penales. Es un Ok. código de 1940. Y el nuevo código recién empieza su aplicación en el 2004. Así que para que te imagines qué tan antiguo era realmente el antiguo código, tenía 64 años de antigüedad cuando recién lo cambiaron. Ahora, la respuesta de esta sala con respecto a ese recurso de nulidad de rechazarse, ¿qué paso continuaría con respecto a la situación de Guillermo Bermejo? A ver, te refieres a... Lo que pasa es que lo van a presentar. Ok. Y lo que va a hacer esta sala es uno de dos. O lo admite para que suba a la sala, o lo rechaza, dice no cumpliste la formalidad, por ejemplo, fuera del plazo, y te lo rechazo. Lo interesante acá es que la sentencia ya se está ejecutando. Así que no van a esperar a que se resuelva el recurso de nulidad para ejecutar la sentencia, que muchas veces es la regla. En este caso, ya se está ejecutando de manera provisional. Él ya está en un penal, tengo entendido que está en Ancón 1, si no me equivoco. Y su pena ya empezó. Su pena ya empezó. Si sube a la Suprema, si rechazan su recurso de nulidad, bueno, él ya está en el penal. Si sube a la Suprema y la Suprema confirma, bueno, él ya está en el penal. Así que no habría diferencia. Pero si sube y la Suprema lo revoca, lo cambia, lo absuelve, ahí sí tendría que salir. Esos son los posibles escenarios. ¿Cómo ha quedado absuelto en las dos primeras... con las dos primeras salas, tengo entendido? Los otros procesos que ha Los tenido. otros procesos, Sí. porque luego llegaba el Ministerio Público y por así decirlo, apelaba y lo absolvían a Guillermo Bermejo y etcétera. Estaban en este tipo de procedimientos. pues, ¿no? Claro. Y finalmente llegamos a esta condena de 15 años de prisión efectiva para el ex congresista. Ahora, para ir finalizando ya este tema y pasar a la siguiente noticia. El accesitario. Se ha debatido muchísimo el accesitario. Si bien es cierto, Guillermo Bermejo, antes de su sentencia, era actual congresista por el partido Voces del Pueblo, tenía su curul, y entró el debate de que va a tener un accesitario el señor Guillermo Bermejo o no, qué dice el reglamento. Entonces, se puntualizó mucho el artículo 15A del reglamento del Congreso, donde dice, si es sentenciado por terrorismo, no entra el accesitario y su curul queda vacío. ¿Es correcto esta premisa? La norma es bastante clara. Tú lo has leído textualmente. Así que, cuidado con la palabra. Terror, ok, sí, terror, correcto, terror. sí, perdón, Ya. terror. Pero ya. Básicamente, y acá hay un punto que ciertamente podría debatirse. ¿Por qué? Porque la norma textualmente dice el que es condenado por terror. Pero técnicamente hablando, él no ha sido condenado como estas personas que cometen terror, sino por afiliación. Así que nuevamente entramos a un campo de la interpretación. Para mí la interpretación correcta debería ser de que se quede vacío ese curul. ¿Por qué? Porque acá, más que sancionar la condena por este delito, estás condenando la naturaleza de este delito. Lo repudiable que es para la sociedad todas las conductas ligadas a la época del terror. Y eso implica este delito de afiliación. Así que para mí la interpretación correcta debe ser de que todos los delitos que impliquen esta afiliación, este uso o conducta directa relacionada al terror, debería aplicarse esta norma del Congreso y el curul debería quedar vacío. Al final y al cabo, este artículo 15 del reglamento del Congreso va a ser, imagino, o he leído, tengo entendido, por la mesa directiva del Congreso de la República, a ver si es que realmente lo aplican o no en el caso de Guillermo Bermejo. Caso contrario o diferente caso que fue, por ejemplo, de Martín Vizcarra, ¿no? Fue inhabilitado y en este caso entró su accesitario, que hoy es presidente de la República. Exacto. Increíblemente. Situación diferente por el delito. Quiero leer el comentario de Isaías López. Una pregunta. A esta persona que genera el terror se le ha encontrado 2 armas. Al congresista. Eso es lo que estoy entendiendo. Un poquito extraña tu redacción. Los hechos que han sido debatidos y probados es que hubo un contacto directo, una promoción en las actividades y una entrega de recursos. Nunca se ha hablado directamente de armas, así que debo suponer que no formó parte del debate o tal vez no es parte de lo que haya sido probado. Lo que sí se probó es toda su vinculación con los hermanos Quispe Palomino, que líderes de Sendero. Que hay videos, fotografías, Colaboradores, testigos, etc. hay de todo, está recargadísimo de elementos probatorios. Y también la pregunta de Atom. Si la pena ya empezó,
no le corresponde un habeas corpus como garantía hasta que haya una sentencia firme en segunda instancia. Es una interesante pregunta. Mi respuesta concreta es no. No, ¿por qué? Porque así lo establece la norma penal. La norma procesal penal. La norma procesal penal establece lo que se llama apelaciones diferidas para casos muy concretos, muy específicos. Y este no es uno de esos casos. La regla es, te sentencio, así sea sentencia de primera instancia, y en automático cumples tu pena. Una excepción que ha creado el nuevo código, no el antiguo, el nuevo código, y ojo, excepción, es que si te condeno en primera instancia, pero todo tu proceso lo has llevado en libertad, puedo excepcionalmente ordenar que tu apelación la lleves en libertad. ¿Por qué? Porque ya estabas en libertad y bueno, tienes tu derecho a tu apelación. Pero ojo, incluso en el nuevo código eso es una excepción. Porque si no, mira el caso de Ollantumala. Ollantumala condenado en primera instancia y no aplicaron la excepción, aplicaron la regla. Llevó todo su proceso en libertad, fue condenado en primera instancia en automático, a la cárcel. Así que no cabría acá un habeas corpus porque se está cumpliendo lo que la norma textualmente permite. Pero no es ilegítimo tampoco. No, no es ilegítimo, ni ilegal ni ilegítimo. Guillermo Bermejo en reiteradas ocasiones había anunciado que iba a participar en los comicios del 2026. Esta decisión del Poder Judicial finiquita cualquier idea de participar en contiendas electorales, ya que muy aparte de su condena de 15 años de prisión, también están los 2 años de inhabilitación en la gestión pública. Vayamos al siguiente bloque informativo. Congresista usó a sus trabajadores para realizarse pedicure en horas laborales. ¿Te parece, Renzo, si vamos empezando con el video? A ver, por favor. Vamos a revisar la fotografía o el video que tiene para nosotros producción, porque sin duda alguna se trata de un acontecimiento realmente indignante. Al principio comentábamos que se sumaría a la lista de peores actuaciones de parte del legislativo. Allí en imágenes, la congresista Lucinda Vázquez, integrante de la bancada Juntos por el Perú, y que ella fue uno de los congresistas elegidas por voto popular de la región San Martín. La señora, y esta noticia tenemos que acreditarlo, por supuesto, Cuarto Poder es la fuente que sacó el día de ayer en su dominical, de que la señora estaría utilizando a asesores de su despacho para este tipo de actuaciones, como ustedes ven en pantalla. Que no sería la única, por lo que he estado leyendo. Que no sería la única, por supuesto. Pero antes de hablar del tema de las personas que se ven en imágenes, porque se trataría de familiares y ahí estaríamos hablando de otro tipo de cosa, empecemos primero hablando de la actuación de esta congresista con respecto a sus funciones. Empecemos por el tema ético. Estás utilizando un trabajador tuyo, se entiende que es un personal de confianza, un asesor o alguien que trabaja contigo, así seas tu secretario, podría hacerlo. Tal vez no hay certeza en eso. Pero estás utilizando a una persona, primero para temas ajenos a su función. Ok, temas ajenos a su función, pero ¿podrían de alguna manera relacionarse con la función? Claramente no. No has contratado a esa persona por ser pedicurista. Porque obviamente si fuera pedicurista está haciendo su trabajo. Para eso lo contraté. Pero no, claramente no. Estás abusando de la función de esta persona. Está abusando de su posición superior que tienes. Porque es su jefa. Estás abusando de esta condición particular. Esta potestad que puedes ejercer sobre él. Para abusar del mismo. Y darle estas órdenes que claramente escapan a sus funciones. Así que desde un punto de vista ético, la misma Comisión de Ética del Congreso debería investigarla por esto. No estamos en algo, entre comillas, más aceptable, que es, oye, anda y tráeme un café. Que, ok, podría, exagerando, mandar a un asesor para que me haga ese favor, porque no es algo denigrante. Pero esta situación claramente sí lo es. Así que desde un punto de vista ético, la Comisión de Ética del Congreso debería investigarla. De los creadores de los mochasueldos, los robacables, etc., ahora llega pedicure en horas laborales. ¿Puede poner la fotografía, por favor, producción? En la fotografía compartida por el programa de América TV se observa el empleado Edward Rengifo. ¿Y quién es este señor? Más allá de trabajar en el despacho de la congresista Lucinda Vázquez, es familiar de la parlamentaria.
realizándole el servicio mientras ella utilizaba su móvil en la oficina 103 del edificio Juan Santos Atahualpa. Acá estamos hablando de un familiar. Previamente, antes de salir al aire, Renzo, conversábamos sobre el nepotismo. ¿Se configura el nepotismo dentro de este escenario? Bueno, primero aclarar de que el nepotismo en esencia no es un delito. Ok. No existe en nuestro Código Penal. Bueno, para que también nos entiendan, el nepotismo es cuando le das algún beneficio, tú con una posición de autoridad, de poder elegir a otros, le das beneficios a familiares o allegados. El máximo ejemplo es, consigo un cargo de poder, empiezo a contratar a familiares o amigos cercanos, etc. Así que el nepotismo, como regla, no es un delito, pero sí pueden encajar, depende de los reglamentos, en las prohibiciones éticas o prohibiciones administrativas de determinados cargos. Acá lo importante es saber si esta persona cumple los requisitos para el cargo que tenía. ¿Por qué? Hay que ser realistas. Podría ser un familiar de ella, pero este familiar es completamente capaz para el cargo. Postuló o se presentó con un CV impecable y en esas condiciones ganó su plaza, ganó una vacante y tiene derecho a tener ese trabajo. Puede darse el caso a pesar de ser familiares. O puede darse el caso de que estemos ante una persona que tal vez ni siquiera es un profesional y está teniendo un cargo que exige por lo menos ser profesional. Así que de que se tiene que investigar, se tiene que investigar. Pero tal vez para ser muy concreto, no es que sea per se delito. No es delito en automático. Depende mucho de las prohibiciones administrativas que tenga la institución. O sea, taxativamente la normativa regular del Congreso no prohíbe que se contraten a familiares dentro de los despachos. Hay que irnos por lo obvio. Si estuviera realmente prohibido, no sería tan descarados de en automático contratarlo, porque sería obvio que estás contratando a un familiar y si está prohibido, claramente te digo que no. Porque tampoco es que la congresista diga, ya, ven acá y te pongo a trabajar. No, tiene que pasar por Recursos Humanos y Recursos Humanos hace estas verificaciones. Así que, siempre pensando en que hay un Recursos Humanos neutral, deberían haber verificado estos vínculos, aparte que siempre están las declaraciones juradas, y deben haber determinado que no hay ningún impedimento. Deberían. Ahora, otro de los escenarios también sujeto a este mismo es el que otro de sus trabajadores, el asesor número 2, que es Wilmer Sajami, acudió al domicilio también de Lucinda Vázquez para realizar tareas, esta vez domésticas, entre ellas la preparación de su desayuno en días y horas de trabajo. Las imágenes que ustedes ven en pantalla en esos momentos corresponden al 6 de noviembre del 2022 y enero del 2023. Pero se preguntarán, ¿por qué no le han increpado, no le han preguntado a la congresista? Lo que pasa es que sí, ya la han consultado y en esos momentos le pido a producción que pongan las declaraciones de la congresista Lucinda Vázquez, donde se le pregunta, ¿no? ¿Por qué está brindándoles, obligándoles o voluntariamente este tipo de labores a sus asesores? Obviamente que están fuera de sus funciones por las cuales se debe contratar a este tipo de personas para los despachos y trabajos correspondientes. Y para sorpresa de nadie, la respuesta es la siguiente. Será un infame e indigno episodio en la historia del Parlamento, por primera vez registrado en imágenes y con matices delictivos. ¿Es requisito de sus asesores que a usted le corten las uñas de los pies? No puede contestar. No puede contestar eso. No puede contestar. ¿Le cortan las uñas de los pies a usted? No, para nada. Exclusivo en Cuarto Poder. Saludo la pregunta súper explícita. Lo frontal, ¿no? Sí, lo frontal que fue. La cosa fue de frente, sin rodeos. Estoy seguro que la agarró en frío a la congresista. Y muy serio. La debe haber agarrado en frío. Es que imagínate que estás saliendo de tu trabajo, se te acerca alguien a entrevistarte, tú le das la entrevista y de la nada te preguntan, ¿para trabajar con usted debo poder cortarte las uñas y los pies? Que seguramente ella en su momento... Eso te descuadra a cualquiera. Obviamente aceptó o respondió la pregunta o respondió que se acerque el periodista
Antes de que se sepa esto. Pues. Antes de que se sepa esto, porque pensaba que iba a ser una pregunta con respecto a alguna actividad del Congreso, Que sería ley, lo más usual, normativa, ¿no? contexto, etcétera. Sin embargo, que llegue y que le haga esta pregunta así de fríos, ya la ha dejado totalmente desconcertada. A lo que ella atinó, simplemente a decir que no va a responder y que tampoco se trataría de una obligación ni de un acto voluntario por parte de sus asesores. Ahora, un informe también de Infobae nos dice: especialistas consultados por el Dominical como José Sebasco, ex oficial mayor del Parlamento, señalaron que Vázquez incurrió en el uso abusivo de autoridad y que sus acciones podrían constituir peculado. Tu respuesta, estimado Renzo. A ver, vamos a hablar un poquito acerca del peculado. El peculado es cuando tú, siendo funcionario público, se te otorga patrimonio del Estado para que hagas una determinada función, un determinado trabajo. Tan sencillo como yo soy, no sé, congresista y me otorgan una laptop para trabajar. Eso es parte de mi función, el Estado me tiene que facilitar. Ahora, el peculado implica de que hay dos modalidades. Una es, me apropio del patrimonio del Estado. El ejemplo, utilizo la laptop que me da el Congreso para trabajar, me la quedo. Me la llevo a mi casa, la escondo y se queda ahí, como si fuera mía. Peculado por apropiación. Y el otro es el peculado de uso. Cuando se te otorga un bien para un determinado uso para tu función y tú le das un uso distinto personal. Porque puede ser un uso distinto pero igual institucional. El clásico ejemplo, se me otorga un chofer para que me desplace de mi casa al trabajo, etcétera, pero empiezo a utilizar el chofer para, oye, anda, recoge a mi hijo del nido. Anda tú, yo no voy. Anda tú, di que eres mi chofer y que lo traes. O si no, anda al mercado y cómprame tales cosas y las traes y también usa el vehículo de la institución. Peculado de uso. En este ejemplo, esto que está ocurriendo, estamos ante una aparente figura de peculado de uso. Porque el uso también no solo es hacia los objetos, sino también hacia los trabajadores. El trabajador está ahí para hacer una función. Repito, no sabremos literalmente cuáles son sus funciones, pero puedo poner las manos al fuego y decir que no está entre sus funciones cortarle las uñas a la congresista. Creo que puedo poner las manos al fuego. Y le está, vamos a creer, pidiendo o exigiendo, eso ya muy especulativo, pero le está haciendo realizar una conducta distinta a la cual fue contratado. Un aparente peculado de uso. Así que, ¿podríamos estar ante la presencia de este delito? Sí, podríamos estar ante la presencia de este delito. Pero, como conversaba contigo antes de empezar el programa y lo dije un poco al inicio, acá hay un matiz jurídico penal bastante interesante, que es uno de los principios que limitan el uso abusivo del derecho penal, que se llama el principio de mínima lesividad. Este principio básicamente dice, en palabras sencillas, cuando hay un delito, pero la afectación a lo que defiende este delito es mínima, por más que sea delito, no merece ser sancionado por un tema de proporción entre la sanción y la conducta. Te pongo el ejemplo. Delito de estafa. Okay. Tú engañas a alguien para obtener un beneficio patrimonial, en esencia. Imaginemos de que yo me visto como una persona de 60 años, camino despacio, rengo, y voy al cine. Y en la taquilla le digo a quien me atiende, tengo 60 años. ¿Tienen algún beneficio para los mayores de edad? Y me dicen, sí, hay un descuento del 50%. Ah, ya. Y pago la mitad. Digamos que la entrada era 30 soles, pago la mitad. Pago 15 soles. Y entro al cine. Yo ahí cometí una estafa. Yo he engañado a una persona para inducirlo a error. Y al inducirlo en error hubo un desprendimiento patrimonial. Hubo una estafa de 15 soles. Yo he cometido el delito de estafa. La pregunta es, ¿yo merezco 8 años de cárcel por estafar a un cine con 15 soles? Es ahí donde entra este principio de mínima lesividad. ¿Cometí el delito? Sí, pero es tan minúsculo la afectación,
tan mínimo el daño que realicé que recordemos que el derecho penal es la última ratio. Debo acudir al derecho penal al final. Así que, bajo este principio, he cometido delito, pero no se me va a sancionar. En mi opinión, esta situación es idéntica. Desde mi perspectiva. ¿Hay delito y peculado de uso? Aparentemente sí. No lo puedo afirmar y negar por temas de difamación, pero aparentemente sí. Y al mismo tiempo hay una situación que yo considero es un derecho de mínima lesividad. ¿Realmente estás afectando la administración del trabajo de una persona porque en un momento determinado, 5 o 10 minutos que haya podido demorar, le cortó las uñas? Creo que no. Y creo que no es proporcional que porque una persona me corte las uñas, aunque no debía hacerlo, mandar a la cárcel a otra persona por 6 años. Me parece desproporcional. Y por eso, desde mi perspectiva, este es un buen ejemplo de una aplicación de un principio del derecho penal que se aplica poco, ¿ah? No hay muchos casos donde se vea, pero hay a veces escenarios como este. Isaías López dice, qué vergüenza, la congresista corta las uñas y puede poner una multa. Mucho se habla también sobre todo... Confirmo lo de qué vergüenza. Bueno, qué eso vergüenza. Sí, creo que lo compartimos. Ojalá políticamente la lapiden. Creo que existe también la posibilidad dentro de los despachos de los congresistas que cuentan con sus asesores respectivos para la legislación, la creación de diferentes leyes, donde se pueda amenazar, ¿no? De que si no me das este dinero, por ejemplo, en el caso de los mochasueldos, me tenías que dar cierta cantidad de tu mensualidad, si no de te tu cambio. Remuneración, no especificaban para qué, y si no te cambio. Entonces ahora en este caso, seguramente a miedo a las represalias, habrán tenido este tipo de funciones. No se sabe, pero hablando en condicional, si es que en todo caso se demostrara de que sí realmente han hecho este tipo de funciones bajo obligación, bajo amenazas, con miedo a represalias, podría haber tal vez una sanción administrativa por parte de la Comisión de Ética, por un lado, o también se le podría hacer llegar una denuncia por el peculado que has estado hablando. Es posible, mi opinión, es posible que se archive, pero es viable que se denuncie y que se investigue, claro que sí, es viable. A la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales para que se le levante, pues, la inmunidad parlamentaria. Sí, exacto. Dos tipos de escenarios. Aún no sabemos, esta es una noticia en desarrollo que recién ha sido expuesta el día de ayer en Cuarto Poder y que obviamente ya ha decepcionado a más de muchísimos. Si es que hay alguien que sabe romper sus límites, es el Congreso de la República. Siempre. Y eso ha quedado demostrado. Sorprenden para mal. Y este nefasto acontecimiento protagonizado por la congresista Lucinda Vázquez se une a la amplia lista de controversias y escándalos que nos deja este Congreso de la República. Aún está en proceso de evaluación en la Comisión de Ética si es que se va a tomar cartas en el asunto. Por otro lado, también podría haber una responsabilidad penal por el delito de peculado de uso. Vayamos al siguiente bloque informativo. Congresista propone el regreso de jueces y fiscales sin rostro ante ola de extorsiones. Esta es una propuesta que ha sido debatida el día de ayer en una mesa de trabajo importante que tuvo la presencia de diferentes representantes de algunas instituciones, como lo son el Poder Judicial, el Ministerio Público, el Ministerio de Defensa, pero hay que partir de la premisa de que fue o está siendo impulsada desde la bancada de Fuerza Popular por la congresista Patricia Juárez, para establecer una ley que es destinada a la reserva de identidad para jueces y fiscales que participen no en cualquier caso, sino en casos de sicariato, extorsión y crimen organizado. Bien, nos comentabas que ya hay algunos precedentes con respecto a este tipo de alternativas que buscan más que todo, o es lo que dice el informe, proteger a los jueces y fiscales que están inmersos en estos casos tan peligrosos. La verdad, me preocupa un poco este tipo de iniciativas porque, a ver, dentro de la ignorancia de una persona no parece una mala idea, y eso hay que reconocerlo, pero repito, dentro de la ignorancia. ¿Por qué? Porque en nuestro país ya ocurrió esta situación y ya hubieron consecuencias negativas, ¿eh? Ya hubieron consecuencias negativas y lo ideal es desasnarnos un poco, entender nuestra historia para evitar repetir los errores. ¿Qué es lo que ocurrió? En la época del terrorismo se dio esto. En la época del terrorismo tuvimos jueces sin rostro, no fiscales,
jueces. Eran personas procesadas por estos delitos de terror, voy a tener mucho cuidado con la palabra. Eran personas procesadas por estos delitos de terror y no le veían el rostro a su juez. O porque estaban detrás de una pantalla, entiendes, una pantalla presencial, pero detrás de una mampara o algo similar, y se les distorsionaba la voz, pero como que estaban ahí. Y se emitieron sentencias, como corresponde. Obviamente, ¿cuál es el interés? Es un buen interés, no se va a negar. Es el interés de protegerlos y evitar que puedan ocurrir situaciones negativas en su contra. Pero esto generó consecuencias, básicamente transgresiones al derecho de inmediación y al principio de defensa. ¿Por qué? Porque la inmediación implica, siendo uno de los principios rectores del proceso penal, implica estar en contacto directo con el juez o juez que me va a sentenciar o absolver. Y eso no solo significa que esté presente, sino también conocerlo. ¿Por qué? Porque ser juez también conocer a mi juez también forma parte de mi estrategia de defensa. Si yo, por ejemplo, voy a asumir un caso donde sé que estoy frente al juez Richard Concepción Carguancho, ¿qué es algo diligente? Estudiar al juez, no solo el caso, estudiar al juez, leer sus anteriores decisiones, conocer su criterio, su línea de defensa, su línea de justicia y tal vez saber por dónde alinearme con ese juez para buscar un resultado beneficioso. Eso forma parte del derecho a la inmediación. Y aparte, mi derecho a la defensa. Yo necesito saber quién es mi juez para saber si es imparcial o no. ¿Qué pasa si este juez, yo no lo sabía, era familiar, era pareja, era conocido, amigo de una persona agraviada en este proceso? Lo normal, y la norma me lo permite, es que yo puedo solicitar la recusación de ese juez, pero no puedo ejercer ese derecho si ni siquiera mínimamente sé quién es el juez. Así que recortes al derecho de defensa, recortes al principio de inmediación. ¿Qué es lo que ocurrió? Casos llegaron ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y personas sentenciadas por delitos de terror, sus sentencias fueron declaradas nulas. No porque sean inocentes, sino porque se transgredieron principios vitales del proceso y en consecuencia estaba tumefacto ese proceso y había que reiniciarlo. Y eso generó que se ponga en libertad a personas previamente condenadas para reiniciar sus procesos. Si repetimos la historia, lo lógico sería que se repita la consecuencia. Que si un juez sin rostro condena a una persona culpable de un delito de extorsión, eventualmente ese proceso se va a caer y se va a declarar nulo. Así que es una pésima decisión en base a nuestros antecedentes. Hay que tener en cuenta que se parte de la premisa, que es lo que se ha evaluado dentro de esta iniciativa o este proyecto de ley, que ha evaluado Fuerza Popular junto a su bancada, etcétera, Patricia Juárez, es cuidar, proteger, reservar la identidad de un juez en estos casos. Pero por otro lado, y ha quedado claro con tu explicación, es que no se ha observado o evaluado los derechos de los abogados, también el principio de transparencia quizás, ya que para la evaluación de la defensa dentro de un juicio, un proceso judicial, es importante conocer al juez, como tú lo vienes diciendo, y quizás los congresistas o algunas personas no tienen en cuenta, por ejemplo, esa idea o esa propuesta que usan las defensas en estos juicios. Entonces, solo se ha analizado la reserva de la identidad. No se ha analizado, por ejemplo, en todo caso, si es que se desea hacer una denuncia, un juez emite una sentencia que no está acorde a ley, se puede denunciar por prevaricato. Entonces, ¿cómo vas a identificar quién es el juez si es que están con los rostros cubiertos? Y como nos dices, con los precedentes que ya tenemos, nada bueno es lo que va a traer. Aparte, se entiende de que esta ley es un medio para llegar a un fin. ¿Cuál es el fin? La protección de los jueces y fiscales. ¿A través de qué? Este medio, esconder su rostro. El fin es bueno, el fin es legítimo, el fin es necesario, pero el medio está completamente equivocado. Claramente estamos ante una ley extremadamente, bueno, un proyecto, porque no es que se haya presentado, lo están pensando, espero que lo piensen mejor. Claramente estamos ante una situación bastante, digamos, aprovechando el contexto. ¿Por qué? Porque hace no mucho se dio una noticia de una fiscal que denunció públicamente que estaba siendo extorsionada
por extorsionadores que estaba investigando. Algo pésimo, algo que no debe ocurrir. Sin embargo, y acá hay que ser también razonables, porque a nivel nacional a una jueza, perdón, a una fiscal la están extorsionando, amenazando, eso amerita poner en alerta todo el sistema de justicia para hacer una ley tan importante. La respuesta es no, no hay proporcionalidad acá en la medida. Acá lo razonable sería, y me parece una mejor alternativa, reforzar los mecanismos de protección a los jueces y fiscales. Porque los jueces y fiscales pueden acudir a un sistema especial de protección por su trabajo. Eso ya existe. Por ejemplo, el doctor José Domingo Pérez, que varias veces lo hemos tenido acá en este programa o en distintos programas, pero acá en EGPUT, él cuando viene suele venir con una persona de seguridad. ¿Por qué? Porque él considera, lo ha reportado y le han dado la razón de que lo que hace es potencialmente peligroso para él y por eso lo cuidan. O sea, ya existe este sistema de protección de jueces y fiscales. Es simplemente que ellos deben accionarlo cuando lo vean necesario. No, acá no hay ahorita la necesidad imperiosa de la intervención del Congreso para reforzar una medida de seguridad que existe, pero que no se ha demostrado de que sea poco eficiente. Pero no lo consideras una estrategia, una medida populista. Es populista. Es populista y errada. Porque está bajo una premisa errónea de que los jueces y fiscales ahorita están en un peligro inminente. No, aparentemente está funcionando su sistema de protección que tienen. Entre los asideros, Juárez indicó que más de 80 fiscales en el país se encuentran amenazados, lo que evidencia la insuficiencia del resguardo policial para cubrirlos permanentemente a ellos y a sus familias. Es decir, parte de las amenazas que llegan a la fiscal Margarita Jaro Pinto en San Juan de Lurigancho, pero adicional, dentro de la data que maneja Patricia Juárez, está de que son 80 fiscales por lo menos, grosso modo aproximadamente. Sin embargo, la propuesta que tú dices es reforzar los mecanismos de protección que ya tienen los fiscales y jueces. Hay declaraciones de Patricia Juárez. Y eso, reforzarlos en atención a que veamos que fallan, pero no veamos que están fallando. Bien, no hay declaraciones, ¿correcto? Ya. Aún está evaluándose. Este es un proyecto de ley presentado por Fuerza Popular. No está dicho todavía si es que ya se va a aprobar. Está alistando una ley, un proyecto de ley. O sea, entendemos que ni siquiera lo han presentado, espero que no lo presenten. Están evaluándolo todavía. Ajá. Y se ha conversado el día de ayer en una mesa de trabajo con estos representantes de esas instituciones. Después que lo presenten, esa va a ser otra noticia, pero es todavía o está en desarrollo. ¿Hay declaraciones? A ver, vayamos entonces a revisar las declaraciones. Gracias a los que están conectándose a la transmisión del día de hoy. Recuerden, por favor, dejar sus comentarios, dejar sus saludos, dejar su like y suscribirse a nuestro canal, que es de vital importancia y nos va a ayudar muchísimo a seguir trayendo este tipo de contenido. Estamos conversando, para los que recién se conectan, sobre la propuesta o la evaluación de un proyecto de ley. Pésimo proyecto de ley. Yo lo quiero catalogar así. Desde mi tu postura postura es pésimo. Pésimo y populista. Extremadamente. Y que no ha sido evaluado correctamente desde el ámbito jurídico. Lo que va a generar de que las posibles sentencias sean declaradas nulas. Así que, ¿para qué quiero crear esta ley si al final va a afectar el proceso y va a terminar generando la libertad de a quien quiero encarcelar? Seguramente en el sustento, para que ya pueda evaluarse como un proyecto de ley como tal, se van a presentar este tipo de argumentos. Probablemente. Espero de que alguien con memoria acerca de nuestra época de terror en el país y que sepa un poquito acerca del sistema interamericano de derechos humanos se percate de que esto ya ha ocurrido y terminó mal. Vayamos con las declaraciones de Patricia Juárez, congresista de Fuerza Popular. En realidad no lo llamamos jueces sin rostro porque ese fue un mecanismo, una medida que se utilizó, digamos, tiempo atrás. Esta acá solamente es para determinados delitos, sería sicariato, extorsión, organización criminal. Sería de manera excepcional, con una temporalidad. Es lo mismo. En esa época los jueces sin rostros eran exclusivamente para los procesados por delitos de terror y conexos. Es lo mismo que ella está haciendo, o sea, para determinados delitos, extorsión, sicariato, no me acuerdo cuál más, pero es la misma lógica y el resultado va a ser el mismo. La iniciativa reabre un nuevo debate sobre lo que es seguridad y derechos fundamentales.
Hasta el momento ya conocemos dos bandos. Por un lado están los que sí creen que va a coadyuvar al fin de la ola de criminalidad y por el otro los que dicen que es más de lo mismo. Lamentablemente los precedentes señalan que no existe registro alguno de que haya sido beneficioso para nuestra ciudadanía. La notable suspensión y expulsión de Raúl Noblecilla del juicio Castillo y la condena por afiliación a Sendero Luminoso en contra de Guillermo Bermejo son la clara evidencia de que el Poder Judicial está haciendo lo que le corresponde, de notar que nadie está por encima de la ley. Sin embargo, es importante precisar que ya se acercan los comicios 2026 y hasta el momento ya se conocen algunas planchas presidenciales. Por el lado de Renovación Popular irá Rafael López Aliaga. Por Alianza para el Progreso irá César Acuña y por cuarta vez consecutiva irá por Fuerza Popular Keiko Fujimori. De esta manera exhortamos a cada uno de nuestra audiencia a estar pendiente de nuestra programación porque dará mucho que hablar. Esto fue Conexión Jurídica, el dominical. Recuerda que estamos y todos los domingos a las 9 de la noche. Y no olvides que este programa llega gracias a EGEPUT, la mejor formación jurídica. Muy buena noche.